Elio, ¿ya estás? Sí, Lice, buenas noches. Buenas noches. Estamos en el numeral 9. Doy lectura, Lice. Sí, Numeral 9. Decidir las medidas económicas estatales imprescindibles en caso de necesidad pública. lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a ir de 10 al 23. En el orden de la lista yo les voy a ir llamando eh, y van eligiendo uno. Me lo ponen para que no estemos cansados. Me ponen el numeral en el chat, qué numeral están eligiendo y buscan un ejemplo. ¿Ya? Dice, ¿de qué artículo dijo? Estamos en el artículo 158. Desde el 9 hasta el 23. Eligen cualquier atribución, me ponen la atribución, no pueden repetir obviamente, así que apresúrense en poner la atribución en el chat group, en el chat del Zoom y les voy a ir llamando en 5 minutos por lista para que me digan un ejemplo de cada una de las atribuciones. ¿Están listos? Empezamos ya. Sus ejemplos tienen que ir con una noticia. Como están al frente de sus computadoras, vamos a reducir su tiempo a 3 minutos. Para que busquen su noticia y me muestren su ejemplo.
Ya estamos entonces. ¿Listos? Bueno, listos o no, ya no va a ser por lista, sino a medida que vaya leyendo sus nombres. Si quieren, pueden compartir sus noticias para que todos podamos ver. Entonces, vamos con Anadelia. Lice, no entendí lo que teníamos que hacer. Entró dos minutos tarde, ¿será? ¿Y por qué no has preguntado? Anadelia, elegir uno del artículo que estamos viendo, cualquier numeral, y buscar una noticia al respecto, esto como ejemplo. Nos vamos con Enrique. Enrique, no está Enrique. Ya, Catherine. ¿Qué numeral has elegido, Catherine? Catherine, ¿me escuchas? Catherine, Lice, me he salido, estaba compartiendo mi noticia, no sé qué apretar. He escogido el numeral 17. Hola. sí, el numeral 17. Ah, ya. Dice controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas. Y la noticia que tenía es que dice, advierten que la corrupción se favorece con el secretismo institucionalizado que rige en el país. Por ejemplo, es constante el reclamo de los opositores y líderes de opinión para que se transparenten los contratos de litio, pero el gobierno los mantiene en secreto. Gracias, Esa, Catherine. esa era mi relación. Ya, Lice. ¿Quieres explicarnos más algo o...? No solo que eso decía la noticia, que, o sea, hay que hacer más control social respecto a las licitaciones. Eso era, Gracias. eh, mediante eso. Ya, Lice. Cuando hablamos de controlar y fiscalizar los órganos del Estado, es que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, todos los miembros, tienen dentro de sus atribuciones el hecho de fiscalizar, pedir informe a todas las instituciones públicas que están debajo del control del Estado, que reciban recursos económicos del Estado. Esto porque son nuestros directos representantes y como son nuestros directos representantes, tienen esta obligación de demostrar que todo lo que se está haciendo en el gobierno es transparente y ellos a través de este procedimiento de fiscalización y de control piden informes para que todos los procesos sean plenamente transparentes. Sin embargo, en la noticia de Catherine hemos visto que este proceso de fiscalización está siendo limitado, puesto que no les están entregando los contratos de litio que ellos, de acuerdo al cargo que están ejerciendo, fácilmente deberían obtener a través de simplemente una misiva o un informe, una solicitud de fiscalización escrita que solicite esos documentos. Muchas gracias, Catherine. Si alguien más está listo para compartir pantalla, bienvenido. Si no, sigo con mi sorteo. Celeste. Lice, todavía no he encontrado. Sigo buscando. Ya, José Luis. ¿Qué numeral? El 20 Ya. es controlar y fiscalizar las empresas públicas, la de capital mixto y toda entidad en la que tenga participación económica el Estado.
Aquí en esta noticia es que el diputado Caire va de inspección a la empresa siderúrgica del Mutum, ¿no? A revisar, ¿no? La construcción, cuándo se va a entregar, cuánto es la inversión, ¿no? Y ellos tienen la facultad de ir a todas las empresas públicas, ¿no? Mm, Muchas Eso gracias, sería. José Luis. Está muy bien porque ya estamos hablando de una empresa del Estado, si no, no pertenece a un órgano, sino es una empresa que sí tiene recursos del Estado, pero que también tiene esta tuición los diputados. Algunos asumían que por ser empresas que están fuera de el órgano estatal o de los órganos del Estado y de administración, además, algunas tienen una administración privada y pública que los diputados no pueden participar. Sin embargo, la fiscalización se hace en todos los proyectos que tengan, aunque sea un boliviano de recurso económico del Estado, esto para garantizar que nuestros recursos estén en el ámbito que se ha definido por la norma legal. Y eso también establece estas inspecciones que nos está mostrando José Luis, es decir, poder hacer fiscalización en el lugar en específico. Gracias, José Luis. Seguimos. ¿Alguien más? Bueno, voy a seguir con mi sorteo. Vámonos con Diego. Sí, Dice, bueno, pues, no. ¿cómo que se dice? No, por favor. Hacer, ¿Qué? ¿le explico? Sí. Ya, yo he elegido el numeral 15. Según lo que he encontrado, ¿Quieres compartir tu eh, pantalla? estoy en celular, dice. Ay, ay, ay. Nos habla sobre que el sistema monetario se utiliza para la distribución y circulación de la moneda, lo que esto incluye la emisión de dinero por parte del banco. Como noticia, yo he encontrado en el año 2023 lo del banco, lo del BCB acá, de Fiacoyo, que para fortalecer la economía emitió nuevos bonos y para proteger el valor de la moneda boliviana. Esto era para enfrentar la alta demanda de los dólares y mantener la estabilidad económica del país. Gracias, Diego. Efectivamente, desde la Asamblea Legislativa, cuando hablamos del sistema monetario, establecer el sistema monetario, nuestra Constitución no nos dice qué moneda es el uso frecuente que tenemos en el Estado boliviano, pero a través de una normativa y en aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional se define qué moneda es la que nosotros utilizamos en el sistema boliviano. El dólar. Ah, ¿cuál es nuestra moneda? Ah, el boliviano. Exacto. No, Pensé que no era. utilizamos el dólar, más bien a través de las políticas se ha tratado de evitar el tema del uso del dólar, pero también se hacen estas creaciones de bonos y demás, ¿no? Pero cuando hablamos del sistema monetario, específicamente una ley nos dice que nosotros como bolivianos utilizamos el boliviano como uso de moneda de cambio. Gracias, Diego. Celeste, ¿ya estás? Doc, Adelante, Giovanna. Si puedes compartir pantalla, bien. Y si no pueden compartir, pueden poner en el chat el link de su noticia. Ya, yo había escogido algo parecido a lo de Diego, ¿no? El artículo o el numeral 15 que dice establecer el sistema monetario. Y, a ver, voy a intentar compartir. Ah, este creo que es. Pero aquí tengo una duda. Ah, menciona que frente a la crisis, y de hecho ya desde el 2023, si es que no me equivoco, es la diputada Mariela Valdivieso impulsó esto de las criptomonedas, ¿no? Y bueno, cuando yo leía este artículo 15, dice establecer sistema monetario, se me vino esto a la cabeza de las criptomonedas, pero luego se me ha venido otra cosa a la cabeza y digo, el BCB está
al presidente del BCB lo nombra el Ejecutivo, si es que no me equivoco. Y es el BCB el que determina también esto de la política monetaria. Ahora, tengo la duda, ¿cuál es la diferencia entre política monetaria y sistema monetario? Gracias, Giovanni. El sistema monetario es el que nosotros utilizamos como moneda. Ese es el sistema que utilizamos. El que nosotros utilizamos como moneda en Bolivia. ¿Ese cuál es? El boliviano. ¿No ve? Esa es la moneda de curso legal en Bolivia y eso se da desde el año 1987. Eso se determina, que nosotros vamos a utilizar el boliviano. Hasta ahí es el alcance de la Asamblea. El tema de las criptomonedas y las políticas económicas, es decir, los bonos y todo lo que viene del BCB, ya es dentro de las atribuciones del Banco Central de Bolivia, que no son atribuciones propias de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, ¿ellos pueden legislar en esos temas? Sí pueden legislar. La normativa puede venir desde el Ejecutivo o puede venir desde alguno de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, no está esta obligatoriedad. Lo que nosotros estamos viendo como atribuciones acá en la Constitución, las que estamos leyendo, está obligadas de hacer. Todo esto sí o sí lo tienen que hacer durante el ejercicio de su gestión. El tema de crear nuevas leyes para mejorar la política monetaria o la política económica, perdón, no está específicamente de sus atribuciones y en los 5 años pueden no haber hecho ninguna ley o pueden hacerla de acuerdo a las necesidades del país. ¿Te ha quedado claro, Ana? Súper claro. Gracias. Seguimos entonces. ¿Alguien más está listo? Listo. Yo estoy listo. Ya, adelante, Elio. ¿Qué numeral Yo elegí era? yo elegí el número 14, que dice ratificar los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo en las formas establecidas por esta Constitución. Y una noticia referente a eso es la que compartí en el chat, está ahí el link. Y el titular de esa noticia de los tiempos dice, Bolivia entrega ley que ratifica Acuerdo de París sobre cambio climático. Entonces, con esta ratificación se está dando validez a este acuerdo y con esto indica que el pueblo boliviano debe acatar estas normas, ¿no es cierto? Entonces, tiene mucha relación. Está muy bien. ¿Qué numeral me has dicho que era? ¿Dónde está? El número 14. 14, ya. Cuando nosotros tenemos representantes en instancias internacionales, estas representantes en instancias internacionales, por eso dependen directamente del Ejecutivo, van como que a, ¿qué les podría decir? En la noticia de Elio vamos a irnos. Aquí estamos. Hay un representante del Ejecutivo, en este caso nuestro representante a la ONU, ha ido a un congreso, reunión, etcétera, en representación de Bolivia respecto que se ha dado en París, que no está. No me acuerdo qué se llama. ¿Qué se llama? Aquí está. No dice cuál fue la instancia. Ha ido en representación de Bolivia a un encuentro con varios líderes que se ha dado en París, en los cuales se han hablado de realizar políticas para... ¿Dónde está tu noticia? Se me perdió. Para mejorar el cambio climático, que se desarrollen políticas públicas para el cambio climático. Es como la primera instancia. Ese miembro del Ejecutivo dice, sí, Bolivia en su constitución tiene varias cosas que protege el cambio climático, nosotros somos pro, entonces seguramente vamos a firmar este acuerdo y ahí hacen como una actita y él firma. Una vez firmado ese acuerdo, tiene que venir a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que ellos revisen, uno, que no vaya en contra de nuestra Constitución, que no vaya en contra de nuestros acuerdos internacionales, demás. Y ese acuerdo solo entra en vigencia cuando es ratificado por 2/3 o mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
¿Les ha quedado claro eso? Por eso se habla de la ratificación, es decir, ya en primera instancia se ha celebrado este acuerdo, pero para que sea vigente, sí o sí se tiene que hacer esta ratificación y la ratificación se hace con una ley. Seguimos. ¿Alguien está Licen, yo, listo? porfa. Adelante, Yo, Marta. Licen. Adelante. Estoy con el numeral 9. Decidir las medidas económicas estatales imprescindibles en caso de necesidad pública. Adelante. Bueno, para esto, obviamente, los gobiernos suelen implementar una serie de medidas económicas, ¿no? Para estabilizar la economía. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, el apoyo a la liquidez y solvencia, donde prevé ayudas financieras a empresas y autónomos para asegurar su continuidad y evitar quiebras masivas. También están los subsidios y ayudas directas, eh, donde implementan subsidios para alimentos básicos, energía y transporte público, para aliviar la carga económica sobre los ciudadanos más vulnerables. Otro ejemplo tendríamos las inversiones en infraestructura, eh, aumentar las inversiones en proyectos de infraestructura pública como las carreteras, hospitales, y también tendríamos moratorias y aplazamientos. Esto dice establecer moratorias en el pago de impuestos, alquileres y préstamos para dar un respiro financiero a las familias y empresas afectadas. Gracias, Marle. ¿Entiendes la noticia por si acaso? Marle. Sí, listen, pero le he pasado en el chat el primer punto. Ah, ya. Acá al chat del Zoom para que podamos ver todos. Bueno, cuando hablamos de estas medidas económicas, es solo con una excepcionalidad, que es en caso de necesidad pública. Todo lo que nos ha dicho Marlene, desde una ley se puede hacer, pero como le decía Giovanna, no hay un rango de obligatoriedad. Ellos no están obligados a generar leyes en las políticas económicas. Incluso algunas vienen desde la lógica, desde el ministerio o de otras instancias que se encargan de las políticas económicas. Pero cuando hablamos de necesidad pública, se tiene que declarar este estado de necesidad pública. Lo que nos hablaba Marlene es más, van por políticas económicas, pero la necesidad pública puede ser en caso de la quiebra de una gobernación o que el Estado esté a punto de quebrar y que necesiten ellos una ley sí o sí que permita disminuir esto como, no sé, alguna política de subir el precio de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, lo que está pasando ahora, pero se tiene que declarar esta necesidad, es decir, tenemos que estar sí o sí en el momento de necesidad y desde ahí ellos pueden decidir estas políticas económicas, de lo contrario, no. Seguimos con quién falta. Alberto, estás con ganas ya de dar tu punto. Adelante. Dice, buenas noches. Bueno, a ver, Yo he escogido el numeral 13, que habla de aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado. Y ¿Ya? bueno, es una noticia, ahorita la voy a compartir. Creo que es... No sé si se ha compartido. ¿Se ha compartido? Eh, ahora sí, ya está. Bueno, lo que yo llego a entender, digamos, de esto es de que bueno, la Asamblea Legislativa, ¿no? Puede dar, digamos, bienes, o sea, terrenos, así, terrenos para beneficio del desarrollo de diferentes regiones del país, en las áreas de salud, educación, justicia y producción, entre otras. Gracias. No sé.
Dentro de los bienes que se tiene el Estado, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Bolivia, en Cochabamba, nosotros teníamos el predio donde está construida la Villa Olímpica, le pertenecía a la universidad, pero es un bien estatal de la universidad también es parte del Estado. Y no se hacía nada ahí. Entonces, como se venían los Juegos Olímpicos, lo que se ha planteado no son olímpicos. ¿Qué se llamaban nuestros Juegos? ¿Cómo era? ¿Flores? Pluri- No, ¿Panamericanos? Panamericano. ese campeonato Los internacional que ha Panamericanos. habido en Cochabamba para lo que se ha construido la Panamericanos. Villa Olímpica, no eran panamericanos. Juegos Panamericanos. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, no me acuerdo. Pero Olimpiadas para Sudamericanas. eso, esas Olimpiadas, algo así, no me acuerdo. El tema es que para eso se ha necesitado ese predio, para que el Estado, para llevar adelante esos juegos, construya ahí la Villa Olímpica y de esa manera podamos albergar a todos los participantes de esos juegos. Pero para realizar esta transferencia de la universidad al Estado se necesitaba una ley de aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, ellos permiten esa enajenación y ese cambio, pero solo a través de una ley porque están resguardando los bienes del Estado. Y eso no puede ir a particulares, solo entre estatales. Alberto, ¿quieres decir algo? No, no, Lisa. Ah, ya. Está bien. Solo que tenía una duda. Bueno, Sí. igual estuve pensando, tal vez, esto es, bueno, cuando he leído, decía que, bueno, el Estado aprueba, ¿no ve? Bueno, aprueban la enajenación de bienes, eso, y me estaba confundiendo, que también ellos son los que aprueban, ¿no? Los créditos que dan, por ejemplo, este crédito que han dado de emprendimiento, un nuevo emprendimiento. Sí, en algunas instancias depende del proceso y de la afectación que vas a tener estatal. No todos los créditos pasan por la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ah, ya, ¿Ya? ya. Yes. Vimos, ya voy terminando. ¿Hay algún voluntario o hasta ahí me quedo? 1, 2, 3, Yo lo hice. adelante. Yo elegí el número 24, la organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulará por el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Qué número has escogido? El 24. ¿En qué artículo estamos, Anadelia? En el 158. Ya, adelante. ¿Qué dices? Yo tengo hasta el 23 en mi constitución, no he visto 24. No, yo aquí tengo hasta el 24, luego viene el artículo 159. Ya, a ver, léemelo el 24. La organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulará por el reglamento de la Cámara de Diputados. Esa es una disposición. Está mal tu constitución, Anadelia. Esa es una disposición más que se tiene, es el numeral 2, el parágrafo 2 en todo caso de este artículo. Le vas a poner ahí al ladito. Así. Le pones en números romanos 2, si alguien más tiene ese error en su constitución, y recién es lo que me estás diciendo, la organización y funciones. ¿Ya? No hay 24. Ya, Lisa. Pasa con algunas constituciones, por favor, van a revisar. Entonces, no tengo más voluntarios, ¿no? Vámonos a las atribuciones de la Cámara de Diputados. Tenía un video para que ustedes vean el proceso de censura y de la interpelación, que es el numeral 18.
¿Dónde estoy? Déjenme ver si lo puedo reproducir. Ahí está. Estamos en el numeral 18. A mí me ha tocado este y les presento mi ejemplito. Una cordial bienvenida al ministro de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, Óscar Coca Antesana. Senador secretario, de lectura al artículo 149 del reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La palabra, presidente, a tiempo de saludar a nuestro ministro Coca. Doy lectura al artículo 149. Procedimiento. El acto interpelatorio se sujetará al siguiente procedimiento. A. Lectura por secretaría del pliego interpelatorio. B. Intervención del o los interpelantes por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno. C. Respuesta de la ministra o del ministro y de los ministros interpelados. D. Réplica de los interpelantes por un tiempo máximo de 15 minutos cada uno. E. Dúplica de las interpeladas o interpelados por el mismo tiempo utilizado por los interpelantes. La Asamblea Legislativa Plurinacional resolverá por orden del día simple y puro y simple, o por el orden del día motivado. Lo primero no produce efecto alguno. Lo segundo implicará la censura que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, artículo 158, numeral 18, deberá ser acordada por 2/3 de voto y tiene como efecto la destitución de la ministra o ministro. La Asamblea podrá emitir un voto de confianza a la ministra o ministras interpeladas, ministro o ministros interpelados, calificado por 2/3 de voto de los presentes. Es todo, presidente. Orden del día. 1. Correspondencia. 2. Acto de interpelación al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Óscar Coca Antesana, sobre las operaciones de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación. Es todo, presidente. Solicito al ministro dar respuesta al pliego interpelatorio. Para tal efecto, cuenta, conforme al reglamento, 30 minutos también. Exactamente lo que voy a hacer es explicar con fundamentos los diversos actuados que han habido y en todo caso documentados y normados en el entendido de que hay procedimientos y hay normas que no se pueden alterar. Entonces, está trabajando a pérdida. La aerolínea es otra petición que hemos hecho, pero en este caso nos vamos a abocar a los incidentes o accidentes que tienen una mera diferencia, porque ambos producen un resultado. Ocurre que cuando hay un incidente se tiene que enviar todo para que allá se estudie y se analice y se determine exactamente la causa esencial del incidente. En este momento, en razón a que ha ido y todo está en investigación, nosotros no podríamos adelantar criterio. Vamos a solicitar a los asambleístas emitir un voto de confianza al ministro de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, Óscar Coca Antesana. Conforme al reglamento de la Asamblea, las y los asambleístas que estén de acuerdo para emitir un voto de confianza al ministro, sírvanse levantar la mano. Senador secretario, informe. Más de 2/3, presidente. Se aprobó dar voto de confianza al ministro de Obras Públicas y Servicio y Vivienda, Óscar Coca Antesana. Al haber agotado el orden del día, damos por concluida la presente sesión. Muchas gracias, senadores y diputados. ¿Qué tal entonces mi ejemplo? ¿Quedó claro? Espero que le hayan prestado atención porque les va a tocar asumir posesión de diputados y senadores después del examen. Más o menos. ¿Cuáles son tus dudas, Alberto? Bueno,
Estaba ahí viéndole y o sea, le están destituyendo a una senadora. Pueden, a través del proceso de interpelación y censura, censurar a un ministro, pero más bien le han dado el voto de confianza. No le han O sea, no le censurado. han destituido. Han aceptado que estaba haciendo bien el trabajo. Pero había eso de que querían destituirle. Sí, el proceso de interpelación, que estamos justamente en el 18, permite que cualquier ministro sea sancionado, es decir, sea censurado, y si es censurado, se puede promover la destitución de ese ministro. Ha pasado, creo, con Murillo en el gobierno de Yanine Áñez. O como el del ministro ¿cómo es? Del Castillo, ¿no? Que le han destituido, pero el presidente la ha vuelto a poner al puesto. Sí, también. ¿No? Al final es atribución del presidente decidir quiénes son sus ministros, pero sí también ha pasado con él. Se va a cortar la clase, por favor, van a volver a entrar. Y bueno, tenemos, ¿qué más? ¿Cuáles nos han faltado? ¿Tienen dudas de alguno de los numerales? La iniciativa del Ejecutivo, que sería la 23, crear, modificar impuestos. Esto, como lo hemos hablado con Giovanna y con Marle, es solo si el Ejecutivo establece un informe que existe esa necesidad. De ahí nos vamos a pasar a la Cámara de Diputados. Los demás ya no participaron porque les he esperado su voluntariedad. No hay. 159. La Cámara de Diputados, ¿cuántos miembros tiene? $130. Muy bien. 130. A ver. Entonces, las primeras son meramente administrativas. Elaboran y aprueban su reglamento, tienen un reglamento propio, califican sus credenciales, se les da credenciales para que así puedan estar en el Estado y puedan asumir su función. Eligen su directiva, en la clase se los he anotado cómo estaba elegida su directiva, aplican sanciones internas de acuerdo a su propio reglamento, igual aprueban su propio presupuesto. Y ya dentro de las atribuciones específicas que van afectando al Estado, ahí se inicia la aprobación del presupuesto general del Estado. Esa es específica. Si no inicias en la Cámara de Diputados, no puedes llevar adelante